medio de Cristo. Por eso comienza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley y del pecado. Entonces nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces la justicia de la ley entonces ya se cumple en los que andan conforme al Espíritu. Entonces los que andan conforme al Espíritu, o sea, ¿a quién se refiere? Se refiere a los que son salvos por la fe, salvo por la fe. Entonces, y no conforme a la carne. Pero cuando dice no conforme a la carne, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las obras de la ley, a la obra de la ley. Entonces, por eso es que nosotros somos salvos por medio de la fe. Entonces, somos del Espíritu y hacemos las cosas del Espíritu. Ahí vamos a leer un poquito más. Entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tampoco pueden. Los que andan conforme a la carne no pueden tampoco sujetarse. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, imagínense que un creyente nacido de nuevo, o sea, ya nueva criatura, es un hijo de Dios. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta y decimos, ¿acaso un Dios puede seguir viviendo en la carne? ¿Y acaso un hijo de Dios no puede agradar a Dios? Nosotros sabemos que los que nacemos de nuevo, nosotros le agradamos a Dios, no por nosotros mismos. Porque si nosotros nos acercáramos a Dios, entonces no habría forma de que nosotros agrademos a Dios. Pero como fuimos revestidos en Cristo, entonces nosotros ya podemos tener esa comunión. Entonces Él se agrada, no por nosotros, sino por medio de Cristo. Porque imagínense, ya no hay ninguna condenación. Entonces es imposible que nosotros no le agrademos a Dios, porque estamos en Cristo. Por eso es que en el verso 9 dice, más vosotros, o sea, el otro grupo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, nosotros ya vivimos según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, nosotros los creyentes, por eso cuando dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es. Entonces, nosotros tenemos que entender. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, acá nosotros entendemos que los que vivimos según el Espíritu somos nacidos de nuevo. Entonces, por eso estamos dividiendo los grupos. Hay dos grupos. Un grupo que se apoya en la ley, en la carne, y otro grupo que se apoya en Cristo Jesús. Entonces, así que hermanos, entonces, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué nos puede pasar? Moriremos. Entonces, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Entonces, nosotros que somos guiados por el Espíritu,
somos hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, espíritu, y el espíritu mismo da testimonio al espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente también con Él seamos glorificados. Entonces, acá justamente, o sea que los judíos, ellos se apoyaban en la ley. Entonces ellos en realidad vivían conforme a la ley. Entonces, y justamente por eso a Pablo lo estaban confrontando y le estaban diciendo: Pablo, tú dices que nosotros somos salvos por gracia. Pero si somos salvos por gracia, entonces pequemos todo lo que querramos. Pero esto no funciona de esa manera, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que los que recibimos a Cristo ya no podemos seguir practicando el pecado. Y para ver un poquito mejor, quiero que me acompañen en 2 Corintios capítulo 3, donde Pablo también corrobora esto. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne y quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Capítulo 3 de Corintios, segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leer un poquito. Tres, 1, 17 al 17. Entonces, para comprender un poco mejor quiénes son aquellos que viven conforme a la carne y quiénes son los que están viviendo todavía o sea, quiénes son los que ya empiezan a vivir conforme al Espíritu. Ahí vamos. Primera, o sea, segunda de Corintios, capítulo 3. Me avisan si ya lo tienen. Ahí con una seña, ahí está. Muy bien. Dice así: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Entonces, o tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no con tabla de piedra, sino en tabla de la carne de corazón. Entonces, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, el cual a sí mismo se hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, y si el ministerio de muerte grabado con la letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, entonces mucho más abundará en gloria el ministerio de
justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, que es la ley, entonces mucho más glorioso será lo que permanece, que sería Cristo. Entonces, así que, teniendo tal esperanza, usamos de nuestra fuerza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si nosotros nos apoyamos en la ley, entonces, ¿a qué nos lleva eso? A la muerte. Pero de esa muerte, como nosotros vimos en el capítulo 8, versículo 1, habíamos visto que ya nosotros que no nos apoyamos en la ley, sino en Cristo, entonces nosotros ya no tenemos ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y esto, por ejemplo, lo aclara mucho mejor en Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Ahí lo van buscando y corroboran. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, Pablo, ¿qué estaba diciendo? No teniendo confianza en la carne. Entonces, Pablo, ¿en qué tenía confianza? Ahí lo... Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, pero acá nosotros podemos ver que en realidad Pablo, ¿en qué él tiene confianza? Porque nosotros somos de las... a Cristo. Entonces, nosotros también, por ejemplo, los que andamos conforme al Espíritu, ¿en qué tenemos confianza? No en la carne. No en la carne, no teniendo confianza en la carne, porque los que viven conforme a la carne morirán. Pero los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, entonces esa debe ser nuestra confianza. Entonces, y nosotros el día de hoy, por ejemplo, que vemos muchas veces que los que andan por el mundo en pecado, pensamos que son los que andan conforme a la carne. Pero más bien es todo lo contrario. En realidad, es cuando estás metido en la iglesia, muchas veces nosotros estamos metidos en la iglesia,
y confiamos más en el ayuno, en la oración, en las vigilias. Entonces, y pensamos que por los ayunos, por las oraciones, por todo lo que hacemos, por nuestro esfuerzo, seremos justificados. Es más, hay grupos que piensan, por ejemplo, que van a ser justificados guardando la ley, guardando el Shabbat, cumpliendo los 10 mandamientos. Es más, hay grupos, por ejemplo, que piensan que Cristo pagó una parte y la otra parte nosotros tenemos que cumplir cumpliendo la ley. Eso no es andar conforme a la carne, porque si nosotros, por ejemplo, nos basamos en nosotros mismos, en nuestros esfuerzos, en nuestra confianza, en nuestra capacidad, eso es andar conforme a la carne. Por eso Pablo, ¿qué decía en Filipenses? Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley irreprensible. Entonces, él tenía mucho más de qué gloriarse en la carne, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Pablo, por ejemplo, él decía, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Entonces, no debe ser esa la... Aquí. Entonces, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que es en Dios por la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros pensamos que vivir en la carne es, por ejemplo, que de repente estamos pecando o hasta inclusive pensamos que la gente que vive en el mundo son los que viven en la carne. Pero muchas veces en la iglesia nosotros mismos vivimos conforme a la carne, porque no hemos entendido que ya es suficiente lo que Cristo hizo en nosotros, que ya no tenemos que hacer nada, que tenemos que confiar plenamente en lo que hizo Cristo, confiar en que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros tuviéramos ese pensamiento, entonces cambiaría todo. Pero sabemos que hay muchos a quienes todavía tenemos que predicarle el verdadero evangelio, que no es que nosotros esforzándonos vamos a ser salvos, sino por medio de Cristo, únicamente por Cristo, así como Pablo lo hacía. Entonces, él solamente tenía confianza en Cristo, solo en Cristo. Por eso leemos de vuelta. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos, cumplir la ley, de repente esforzarnos, con bienestar los domingos, esforzarnos, si nuestra actitud de ir a la iglesia, de participar en los cultos, si trabajar en la obra, si cumplir la ley, es para nuestra salvación o para seguir manteniendo nuestra salvación, entonces no hemos entendido nada. Porque Pablo decía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esto es lo importante, no teniendo mi propia justicia, porque esta justicia, ¿a qué nos lleva? Mi propia justicia. Esta propia justicia es de la ley. Entonces ya nosotros no vamos a confiar en nuestra propia justicia, sino más bien vamos a confiar en la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces tenemos que entender que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver también, para corroborar mejor esto, y lo explica mucho mejor, ahí ya les digo, un momentito, aquí, en Colosenses 2:11, Colosenses 2, a partir del versículo 11. Colosenses. Ahí borro esto. Ahí está. Colosenses. No me deja elegir un momentito. Ahí sí. Ahora sí. A partir del verso 11. Ahí lo vamos a ver mucho mejor. Dice así: en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, entonces, los que viven conforme a la carne, acá vemos la carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ellos, que no era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los sirvió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, nosotros ya en Cristo tenemos vida juntamente con Él. Él ya nos perdonó todos los pecados. Él anuló todas las actas de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Ya
Entonces, todo eso ya está pago por medio de Cristo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en las iglesias, ¿qué sucede? Por tanto, dice, nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo ajeno, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, o sea, a la carne, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose a la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, que da Dios. Entonces, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces, tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, o sea, habrá muchos hermanos entre nosotros que se le ha obligado, por ejemplo, a usar un tipo de vestimenta, si por ejemplo no tiene corbata, no tiene, si la mujer va con pantalones, entonces no se le deja entrar al culto, o si se le deja entrar, entonces no se le deja participar en nada, no puede ser partícipe, se le prohíbe. Entonces, estos son considerados justamente doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Entonces, estos son rudimentos del mundo. Entonces, si nosotros ya estamos en Cristo, nadie puede privarnos de nuestro premio, porque nosotros ya estamos en victoria. Ya no estamos en esclavitud para seguir viviendo de esa manera. Si a nosotros, por ejemplo, nos obligan a vestir una vestimenta, si nos obligan, por ejemplo, a hacer ayuno, nos obligan a hacer, por ejemplo, nos obligan a orar, entonces no es de corazón. O sea, nosotros de corazón nos tiene que salir el tener comunión con Dios, el ir a adorarlo en los templos. Entonces, y el tener conciencia. En eso, por ejemplo, si nosotros vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu mismo nos ayuda con el crecimiento. Y nosotros mismos comprendemos que ciertas ropas, de repente, cierta vestimenta no está acorde. Entonces, ya entendemos, no es necesario que estemos esclavizados y no es necesario que nos obliguen a guardar la ley para ser salvos. No es necesario que estemos obligados a ir al culto, sino más bien porque ya somos salvos. Nosotros tenemos que desear ir a congregarnos, tener comunión con nuestros hermanos. Entonces, muchas veces también nos prohíben ciertas comidas, nos prohíben, por ejemplo, congregarnos en un día, por ejemplo, un día domingo. Entonces hay iglesias, por ejemplo, que solo se congregan sábado. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que hay congregaciones que se congregan otros días, porque, por ejemplo, todos trabajan un domingo, entonces hacen su culto otro día. Entonces nadie nos puede privar de eso, porque en realidad nosotros
lo que deseamos verdaderamente es tener comunión con Dios. Entonces, comunión con Dios por medio de la oración, de la congregación, el desear la lectura. Entonces, no es necesario que nosotros andemos en esclavitud, andemos cumpliendo la ley para salvarnos, porque ya somos libres en Cristo. Entonces, recordando el capítulo 8, versículo 1, y termino. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y hagamos como hizo Pablo. Él está predicando ya en el lugar de... A ver, su micrófono. Su micrófono, hermano. Entonces, recordemos esto, Filipenses 3:2-3. Puede pasar a las 7 también. Guarda, a ver. Pastor, le he visto así como... Medio desganado, ¿no? Desganado, así no es él. A ver, su micrófono, hermano. Por favor, hermano, por favor, ¿podrían cerrar su micrófono, por favor? A ver, ahí está. Recordemos este verso, Filipenses 3:2-3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Estos malos obreros nos obligan a que nosotros hagamos nuestra parte para poder salvarnos. Nos obligan a cumplir la ley para salvarnos. Nosotros ya no estamos en esclavitud. Entonces, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, muchas veces a nosotros nos han esclavizado con esto, a hacer ayuno, vigilia. Entonces, yo me acuerdo, yo me he enfermado haciendo vigilias. Yo no podía hacer, trasnochar mucho tiempo y tenía que hacerlo porque si no lo hacía iba a ser expulsado de la congregación y tuve que hacerlo. Me tuvieron que sacar de allí y directo al hospital, me internaron. Estuve casi 30 días internado. Por ese motivo justamente estoy aquí en Argentina. Entonces, imagínense, hice todo eso y imagínense mutilando mi cuerpo. O sea, pensando que yo podía ser salvo cumpliendo todo eso. Hagamos vigilia. Entonces, hacíamos tantas vigilias. Entonces, y en un momento dado, el no dormir, venir del trabajo, ir de vuelta a trabajar y estar 24 horas despierto una vez a la semana, eso me llevó al cansancio extremo. Entonces, y por eso en Filipenses 3:2-3, entonces nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y tenemos que olvidarnos de tener confianza en la carne. Ya tenemos que nosotros tener en cuenta y decir, bueno, yo a partir de hoy ya no voy a tener confianza en la carne. Y así como Pablo dijo, los que en espíritu servimos a Dios nos gloriamos en Cristo. Confiemos en Cristo, solamente en Cristo. Si yo quiero hacer vigilia, tiene que salir de mí. No está mal, entonces eso lo aclaro, no está mal que nosotros hagamos vigilias, pero no por obligación para salvación, sino más bien porque ya somos salvos y deseamos hacerlo para Dios. Entonces, y si vestimos algunas vestimentas, entonces que sea porque nosotros verdaderamente queremos hacerlo, y no por obligación. Que un día no nos dejen entrar en la congregación por no entrar de esa manera. Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros ya no estamos esclavizados en las obras de la ley, sino más bien fuimos libertados de la ley. Ya no hay ninguna condenación, porque ¿quién pagó eso? ¿Quién nos libertó de la ley? Cristo.
Entonces ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley y del pecado. Entonces ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Así es que gracias, mis hermanos. Entonces espero que la palabra de Dios le haya tocado su corazón y que pueda poner en práctica esto si es que aún no ha comprendido esto que acabamos de explicar. Amén. 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 Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias porque hemos comprendido, Señor, que nosotros ya no estamos esforzándonos para salvarnos, sino ya somos salvos por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Pido, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda comprender que ya no estamos cumpliendo la ley para ser salvo, sino ya Cristo ha hecho todo. Y que los fortalezcas para vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Por eso, Señor, te doy gracias porque nos has dado este mensaje para poder comprender que ya no andamos en esclavitud, que ya no andamos para que otros estén enseñoreándose de nosotros, sino más bien fijando nuestra mirada en Cristo. Y pido, Señor, que de aquí en adelante, si es la primera vez que hemos comprendido que ya nosotros no podemos seguir esforzándonos para salvarnos, sino debemos confiar en Cristo Jesús, que hoy, a partir de hoy, nosotros podamos poner en práctica en nuestras vidas, que podamos vivir en la gracia de Cristo, que cada uno de mis hermanos viva en la gracia de Cristo y que pueda vivir también confiando plenamente en Cristo, que ya fuimos libertados de todo, Señor, y que todo lo que hacemos, que lo podamos hacer de corazón, con amor y dando la gloria y la honra solo a ti, Señor. Te damos las gracias y pedimos tu bendición y a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.